Bendiciones, hermanos. Le damos gracias. Jacqueline, Dios le bendiga, hermana Betty. Amén. Bendiciones. Y los que ya se conectan más adelante, bendiciones en esta hora. Vamos a estar tocando una parábola que siempre ha sido de discusión y de edificación a nuestras vidas. Y es la parábola que habla el evangelista Lucas. Específicamente, yo marqué en el anuncio los capítulos, adiós, el capítulo 10 versículos 30 al 37, pero originalmente viene siendo del versículo 25 hasta el 37. Y vamos a estar trabajando esta parábola, porque esta parábola tiene una enseñanza como todas las demás parábolas, y esta nos va a ayudar a nosotros a una reflexión y desafío, porque siempre las enseñanzas de Jesús nos llevan a eso, y a la misma vez comienza en nuestra vida las enseñanzas de Jesús a romper con todos esos paradigmas o formatos que tenemos nosotros en nuestras vidas. Y vamos a hablar un poco del contexto, como hacemos siempre. Vamos a hacer una serie de observaciones. Vamos a presentar una idea central que tiene la parábola, como también interpretación de la misma y una aplicación de vida. Esperamos que esta sección, a través del análisis inductivo que hacemos a través de esta enseñanza, pueda ser de edificación y que usted pueda a la misma vez introducirse a las enseñanzas de los evangelios, porque es ahí donde Jesús, a través de su ministerio, nos da enseñanzas clave para nuestra vida y desarrollo espiritual, para que nosotros podamos conocer cuál es la perspectiva del reino de los cielos. Bien, yo voy a comenzar a leer desde el versículo 25, aunque yo hice el anuncio de los versículos 30 y 37, que son los que hice de selección para el análisis, pero me permiten hacer lectura del versículo 25 al 37, porque desde ahí vamos a tener una idea de qué es lo que Jesús quiere plantear. Y comienza así el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, y dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pero entonces, cuando continuamos en los versículos 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba cerca del camino, cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es interesante esta parábola porque cuando la analizamos, obviamente esto nos lleva a ver por qué este hombre que presenta aquí desde el versículo 25 viene y dice algo interesante. Viene que
dice que era un intérprete de la ley, por lo tanto hacía análisis de lo que la ley decía. Pero es importante conocer esto porque dice que tenía intenciones de probarlo. Y hay algo que se menciona, le llama maestro. Quiere decir, y da la impresión que no lo reconocía como Señor, lo reconocía simplemente como maestro. Dice que le hace la pregunta cuando a través de esta intención de probar le dice, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Quiere decir que si le hace la pregunta, él ya posiblemente sabía la respuesta. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le hace la pregunta porque en la cultura judía, cuando se hace una pregunta y se contesta con otra pregunta es para continuar el debate. Por lo tanto, aquí él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Entonces, él le responde, amarás a tu Dios como a ti mismo. Por lo tanto, le está queriendo decir que él sabía lo que la ley indicaba. Entonces le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, has contestado muy bien, has respondido correctamente. Usted sabe lo que está demostrando aquí, que el hombre tenía un buen conocimiento de la ley, pero está dando señales que tenía un problema de integrar esa ley. Entonces, estamos viendo que cuando Jesús le dice, bien has dicho, le dice, haz esto y vivirás. Ya Jesús le está tirando prácticamente a la médula, porque no está solamente en conocer la ley, sino en la vida práctica de la misma, hacer y vivir. Por lo tanto, tiene que ver con la integración. Por lo tanto, como la ley servía como una institutriz, o le llamaban un ayo, o le llamaban un guía, esta jugaba un papel determinante porque hacía falta que para poderse ver la eficacia de la misma tenía que ser integrada. Por lo tanto, dice el versículo 29, que este hombre, intérprete de la ley, quería justificarse, en otras palabras, liberarse de culpa. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Quiere decir que a través de esta pregunta hay una serie de aspectos que este hombre quería prácticamente, como diríamos, echar a un lado para poder excluir a quienes él podía ser, poder ser selectivo en quién ayudar. Por lo tanto, podemos entonces decir que como Jesús conocía las intenciones del corazón, Jesús viene entonces y comienza con la parábola del buen samaritano. Por eso es importante conocer el contexto. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando usted analiza, usted se da cuenta lo siguiente. Hay que ver que cuando se habla de la parábola del buen samaritano, se habla dentro de un contexto histórico-cultural. Obviamente usted se va a dar cuenta de que se habla de una ruta entre Jerusalén y Jericó, que era una trayectoria aproximadamente de unos 27 kilómetros. De una mala matemática mía, que me pueden corregir con toda libertad, yo calculo que eran algunos 16 millas. Y era un camino peligroso y era un camino de pasos, de una ruta de descensos abruptos y una zona de carácter desértica. Entiéndase desértica, casi siempre la asociamos como caminos arenosos, no necesariamente puede ser pedregoso, era un área desértica, o sea, área seca, pedregosa, poca vegetación y era conocida por una alta presencia de ladrones. Ahora, existía una enemistad histórica. Por eso es que
también se puede ver que había una relación entre judíos y samaritanos en la cual había un choque. Por eso es que aquí en esta parábola existía ese tipo de enemistad. Los judíos consideraban a los samaritanos como herejes mestizos, mientras que los samaritanos rechazaban el culto en Jerusalén. Y eso lo voy a explicar más adelante. Y había también, acuérdese, en la parábola se mencionan aspectos de posiciones de autoridad, como sacerdotes y como levitas. Pero también se menciona uno que va en la ruta que se llamaba un samaritano. Los sacerdotes y levitas representaban, como diríamos, élite religiosa y encargados del culto y la pureza ritual, que eran los llamados levitas. Ahora, surge este intérprete de la ley que habla el versículo 25, que dimos una introducción corta, que busca justificar su posición de Jesús y responde Jesús con esta parábola que confronta la práctica real del amor al prójimo. Es importante porque yo les menciono esto para que nosotros entendamos lo siguiente. Miren, el sacerdote en aquel tiempo era un miembro de una casa sacerdotal, bien que venía de la descendencia de Aarón, servía en el templo de Jerusalén. Acuérdense, hay una diferencia entre sacerdotes y rabinos. Los rabinos estaban en la sinagoga, los sacerdotes eran los que se encargaban en el templo, eran los que hacían sacrificios y eran los que actuaban como mediador entre el pueblo y Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener presente. Por otra parte, ellos tenían una especie de prestigio social. Eran considerados líderes espirituales y eran guardianes de la pureza ritual. Y usted va a notar que en la parábola iban a ver, se va a ver qué tipo de acción ellos van a mostrar aquí. También usted nota que en la lectura se habla de un Leví, que eran los que pertenecían a la tribu de Leví, estaban encargados en tareas auxiliares en el templo, entiéndase la música, el cuidado de los utensilios y la asistencia de rituales. Ellos apoyaban a los sacerdotes, pero no ofrecían sacrificios. Ahora, tenían también ese prestigio social. Ahora, también eran representados por el rol religioso y aunque no tenían un alto rango, pero como el de los sacerdotes, pero jugaban un papel principal. Ahora, usted y yo tenemos que estar pendientes porque vamos a observar bajo análisis bíblico cómo ellos se comportan a través de la parábola. Ahora, estaban los samaritanos. Los samaritanos se llaman así porque eran habitantes de Samaria, de la región del norte de Judea. Judea era un reino cliente, que era prácticamente ese reino que estaba bajo el control del Imperio Romano, y dentro del contexto histórico los samaritanos eran descendientes de israelitas que eran mezclados de pueblos extranjeros por los asirios. Mestizo aquí, el término mestizados, no era biológico, sino era cultural y religioso, por eso era que los consideraban impuros. Es para que usted y yo lo tengamos claro. Si usted quiere saber un poco más de ello, usted tendría que ir al libro de los Reyes, el capítulo 17, especialmente segundo de Reyes. Entonces, hay una relación con los judíos porque había una enemistad bien profunda. Por eso es que los judíos los consideraban herejes y los evitaban. ¿Por qué los evitaban? Porque se habían mezclado con los asirios. Por eso es que los judíos, al ver que otros judíos se mezclaban con otros que no eran de la misma raza, los consideraban herejes, los consideraban impuros. Entonces, usted va a notar que en la parábola es bien sorprendente cómo aquí este hombre samaritano juega un papel fundamental. ¿Por qué les hago mención de todo esto? Porque es importante conocer qué es lo que está pasando en la parábola. Por eso es que usted va a notar algo importante. Los samaritanos no adoraban en Jerusalén. Los samaritanos adoraban en un monte que había un templo en su época que se llamaba, se conocía en el área como el monte de Gerizim. ¿Por qué? Porque estaba cerca de un área conocida como Siquén, lo que se conoce actualmente como Nublus. Ahora, porque ellos consideraban que ese era el lugar legítimo donde Dios le había dicho
donde tenían que adorar, que no era Jerusalén. Ellos lo dicen de acuerdo a como lo indicaba la Torá. Ahora, los judíos dicen que donde ellos tenían que adorar era en Jerusalén, para que ustedes y yo también lo tengamos claro. Ahora, el monte Gerizim estaba situado en Samaria frente al monte Ebal. Eso hay que buscarlo en un mapa. Y eso lo podemos encontrar en las Biblias que tienen los mapas ya más trazados. Entonces, allí los samaritanos construyeron el templo en el siglo IV antes de Cristo y era un rival del templo de Jerusalén. Por eso esta gente samaritana que estaban en el norte adoraban en ese lugar. Entonces, por eso es que usted puede encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, que la mujer samaritana hace mención de ello cuando dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y era que se estaba refiriendo al monte Gerizim. Entonces, cuando usted va a las partes históricas y teológicas, usted va a ver que había una ruptura con Jerusalén. ¿Por qué? Porque a través del exilio asirio, ese grupo, las tribus del norte, esas 10 tribus del norte, que fue en el año 722 antes de Cristo, los samaritanos se mezclaron con pueblos extranjeros. Y los judíos los consideraron, como habíamos dicho anteriormente, impuros y los rechazaban en el culto. Entonces los samaritanos aceptaban lo que se llaman los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conocen como la Torá o el Pentateuco, como nosotros le llamamos, y según la interpretación, Dios había elegido el monte Gerizim como el lugar de bendición. Y eso usted lo puede buscar en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29 o el capítulo 27, versículo 12. O sea, esto que le estamos dando es evidencia que está en las mismas escrituras. Y había ese conflicto religioso. Entonces, para los judíos, el único lugar legítimo era el templo de Jerusalén y para los samaritanos era el monte Gerizim. Entonces, esto lo que hizo fue que alimentó esa riña de enemistad entre ambos pueblos. Por eso es que también vamos a ver cómo este intérprete de la ley está buscando simplemente aplicar el perdón y la misericordia simplemente para sus grupos, pero a otros grupos no. Por eso es que tenemos que notar que en términos de significado espiritual, el monte Gerizim tenía un simbolismo para los samaritanos, que era la comunidad de fe de sus padres y la identidad propia frente a Jerusalén. Pero usted va a notar que en Juan capítulo 4, eso tiene una trascendencia que está en lo que se llama en discusión o en disputa, al de enseñar que la verdadera adoración, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, que lo discutimos en una ocasión, no depende de un lugar físico como tal, sino de adorar, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad, que se refiere a un sentido de conciencia que nace del ser y que la persona se iba a convertir en un tabernáculo viviente. Entonces, ahí podemos decir de una manera resumida que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim porque lo consideraban el lugar elegido por Dios según la visión de la Torá en oposición al templo de Jerusalén. Me perdonen por haber tomado esto, pero esto es importante que lo sepamos. Ahora, vamos a la observación de todo esto. Cuando usted ve toda esta información, todo esto contextualizado que lo hemos dado, cuando usted y yo comenzamos a observar la parábola, cuando dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, esto está representando un estado de vulnerabilidad humana en un mundo hostil para que veamos cómo se interpreta el aspecto de la parábola. Y dice que cayó en manos de ladrones. Mire cómo Jesús le está contando a este hombre, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo de la observación. Y le dice que cuando cayó en manos de ladrones, lo que tenemos que ir interpretando es que esta imagen representa un estado de pecado y del mal que despoja al ser humano. Por otra parte, dice que le despojaron. Y ahí esto implica el mal no solo hiere, sino que también roba dignidad. Por otra parte, la expresión que aparece dice lo dejaron medio muerto. Implica, implica que la humanidad sin misericordia queda en estado de muerte espiritual.
Por otra parte, usted puede notar que en el versículo 31 se expresan tres expresiones. Sacerdote que descendía, lo vio y pasó de largo. ¿Qué implica que el sacerdote que descendía? Esto representa una religión institucional que puede ser indiferente. Cuidado. Dice que lo vio, implica que lo reconoció la necesidad, pero no actuó. Por otra parte, cuando dice que pasó de largo, implica que la religiosidad vacía ignora la misericordia. Ahora vamos al versículo 32. El versículo 32, hay tres aspectos de observación. Levítico que llega cerca, lo vio, pasó de largo. ¿Qué significa? Llegó cerca, más involucrado, pero igualmente indiferente. Lo vio. Visión sin acción es hipocresía. Paso de largo. La ley sin amor es estéril. Mire todo lo que Jesús le está queriendo decir a través de la parábola a este intérprete. Cuando vamos al versículo 33, estamos viendo un samaritano. Dice que al verlo fue movido a misericordia. Entonces vemos otra parte, que aunque no la menciona, esa palabra la señalamos aquí, contraste. Un samaritano que representa la figura inesperada, despreciada culturalmente. Al verlo fue movido a misericordia, que representa la compasión, que es el motor del amor verdadero. Y el contraste es el despreciado actúa como prójimo, mientras que los religiosos fallan. Aquí el samaritano es la figura inesperada, despreciada. El prójimo que el intérprete quería que se le dijera quién es el prójimo. Y en el versículo 34 encontramos al menos, yo diría que 5 expresiones. Se acercó, vendó sus heridas, echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó a un mesón. Fíjense lo siguiente. Se acercó. La misericordia implica proximidad. Vendó sus heridas. Es una acción sanadora. Es una imagen de cuidado pastoral. Echó aceite y vino. Usted puede notar que el echar aceite es un símbolo de alivio, es un símbolo de también al echar vino, es un símbolo de desinfección. Interesante, ¿verdad? Y esto, cuando usted lo analiza teológicamente, es gracia y sacrificio. Cuando usted ve que dice que lo puso en su cabalgadura, esto implica el amor carga con el peso del otro. Eso se llama desacomodarse para incomodarse a la necesidad de aquel que está en crisis. Eso se llama amor ágape. Entonces dice, lo llevó al mesón. Al mesón no es como en Puerto Rico, que es un negocio donde venden sándwiches y hay de comer para desayunar. No, un mesón ahí viene siendo como un hotel para que descansara. Un lugar de provisión y cuidado continuo. Y cuando usted va al versículo 35, hay 3 aspectos importantes de declaraciones. Sacó 2 denarios. Dice, cuídamele. Y después dice, lo que gastes de más, yo lo pagaré. Los denarios son un acto de generosidad concreta, que son 2 días de salario. El cuidar es una delegación de responsabilidad comunitaria. Y lo que se gaste de más y el decir que él lo pagará es un acto de amor que excede lo mínimo, que es una imagen del mismo Señor
que paga nuestra deuda. Ahora, mira el versículo 36. ¿Quién es el prójimo? Jesús está redefiniendo el concepto. No es quien no es quien está cerca, sino quien se acerca. ¿Se da cuenta? No es quien se está cerca, sino quien se acerca. Entonces, el que usó de misericordia. Si usted se da cuenta, la esencia del prójimo es la compasión activa. Y usted va a notar que estos son aspectos fundamentales. Por eso es que el 37 viene y dice, eres tú y haz lo mismo. Le está dando un mandato práctico. Por eso es que la parábola no es teoría, la parábola es acción. Ahora, ¿qué podemos decir como idea central? Cuando usted lo ve como idea central, el verdadero prójimo no se define por cercanía étnica, religiosa o cultural, sino por la misericordia activa que refleja el amor de Dios. Ese es el prójimo. Por eso es que cuando vamos a trabajar el pasaje, tenemos que tomar en consideración, y cuando usted y yo lo vamos a interpretar, vemos que Jesús confronta la religiosidad vacía. Le está diciendo el intérprete, tú tienes conocimiento de la ley, pero estás vacío. Los religiosos fallan en mostrar el amor. Y le está diciendo ese que es marginado, llamado samaritano, el despreciado culturalmente, está encarnando la misericordia divina. Por eso es que Cristo, como buen samaritano, hablando teológicamente, es quien se acerca al herido, sana sus heridas y paga la deuda. Por eso es que cuando nosotros hacemos una redefinición del prójimo a través de la parábola, estamos viendo que no es una categoría pasiva, sino es una acción activa de compasión. Por eso es que si usted se da cuenta, mire los puntos de referencia en toda la parábola. Camino de Jerusalén a Jericó, en la cual es conocido como camino peligroso. El mundo es un camino peligroso. Estamos viendo una serie de personajes, hombres heridos, el sacerdocio como una religiosidad vacía. Estamos viendo dentro de esa religiosidad vacía adoradores, pero cantan, pero su vida es una adoración que simplemente es eso, cantar, pero su vida no es un cántico vivo. Y entonces estamos viendo personas que son ignoradas, pero su amor es un amor verdadero a través de la práctica. Entonces hay acciones. El abandono de los primeros dos y la compasión activa de aquel que es marginado, llamado samaritano. Entonces hay una expectativa de los oyentes. ¿Cuál es esa expectativa de los que oyen la parábola? Aquellos que el sacerdote o el levita fuera de los modelos de la misericordia. Por eso es que el samaritano era considerado enemigo y despreciado. Nadie esperaba que él fuera el héroe. Por eso es que usted va a notar que el punto de la parábola responde: ¿quién es mi prójimo? El prójimo no se define por cercanía religiosa o por cercanía social, sino por la acción, por acción misericordiosa hacia el necesitado. Por eso es que nuestra reacción tiene que ser que nos debe sorprender y ver que hay una sorpresa y un choque cultural. Jesús rompió con el paradigma que un samaritano, enemigo de la tradición, fuera el ejemplo del amor, de los que los judíos rechazaban, que consideraban que era un hereje. Y estamos viendo una confrontación. Los oyentes debían reconocer que su concepto de prójimo estaba limitado
y que Dios exige un amor sin fronteras. Por eso es que en el Evangelio del Reino Jesús redefine la ley del amor. ¿Y cuál es esa ley del amor? Amar a Dios y al prójimo son indispensables. Por eso es que el prójimo es cualquiera en necesidad, incluso si es diferente o considerado mi enemigo. ¿Se da cuenta? Por eso es que la iglesia primitiva guardó esta parábola para lo que iba a encarnarse como un etos cristiano, misericordia y compasión y universalidad del amor. Por eso es que esto sirvió como una enseñanza práctica para las comunidades diversas donde tensiones culturales y sociales iban a existir, y esta enseñanza iba a servir para que a pesar de las diferencias pudieran vivir en comunión. Por eso esto lo que nos dice sobre el reino de Dios es que el reino se manifiesta en la misericordia activa y en la superación de barreras. Dios no mide la fe por títulos religiosos, sino que Dios lo que ve es la práctica del amor. Por eso es que el reino rompe con los prejuicios, redefine la comunidad en torno a la compasión. Ahora, en términos de aplicación, ¿qué podemos decir? En términos de aplicación, tenemos que ver lo siguiente. Amar al prójimo es una acción que tiene que ser concreta. No puede ser de emoción. Por eso es que esto se llama una compasión práctica. También el amor cristiano tiene que trascender barreras culturales, sociales y religiosas. Es lo que se llama un romper de prejuicios. Por otra parte, es una invitación a imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos sanó. Él pagó nuestra deuda y debemos reflejar su misericordia. Por otra parte, cuando se habla de el mesón es representativo a la iglesia, porque la iglesia es como el mesón, es una comunidad que acoge, es la comunidad que cuida, es la comunidad que restaura a los que están heridos espiritualmente. Por eso que también tenemos que ver que cuando se habla de ve y haz tú lo mismo, es un llamado a vivir la fe en una acción diaria. O sea, es un mandato vigente. No tan solamente fueron a ellos, es para nosotros actualmente. Por eso es que cuando nosotros analizamos esta enseñanza, la parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas que son de las más profundas, aunque todas son profundas, en cuanto a la conducta cristiana de la práctica del amor al prójimo, porque surge en una respuesta de un intérprete de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Como dice el versículo 29. Por eso es que Jesús no ofrece una definición abstracta, sino es una historia que es de confrontación de prejuicios culturales y religiosos, y muestra que el prójimo nos identifica por cercanía étnica o religiosa, sino por la práctica de la misericordia. Por eso es que el hombre herido es una representación de una imagen de una humanidad vulnerable. Por eso es que Jesús está describiendo a un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, cae en manos de ladrones. Este hombre, que es un personaje que presenta esa condición humana, despojada y herida y medio muerto, recuerda que todos estamos expuestos a la fragilidad y necesitamos compasión. Por eso es que el hombre herido es símbolo del pecado. Yace sin fuerza y capaz de salvarse a sí mismo. Por eso es que cuando vemos, notamos algo importante. Estamos viendo indiferencia religiosa. Si había indiferencia religiosa en aquel tiempo, todavía muchos de nosotros vivimos bajo indiferencia religiosa. Actuamos pensando que somos creyentes y a veces somos líderes y nos comportamos como el sacerdote y como el levita. Entonces, somos figuras de autoridad espiritual. Vemos a personas heridas que pasan de largo, y así como Jesús denunció la religiosidad vacía que se preocupa más por la pureza ritual que por la misericordia. Y ese era el golpe que Jesús siempre daba. Por eso es que la fe sin obra es estéril.
Entonces, la religión sin amor se convierte en hipocresía. Y esto es un contraste que revela que la verdadera espiritualidad no se mide por títulos, no se mide por funciones, por la capacidad de actuar en favor del necesitado. Por eso es que cuando notamos, vemos que el samaritano constituye ser el modelo inesperado de la misericordia. Por eso es que el protagonista de la parábola es un samaritano despreciado por los judíos. Entonces, él es el quien se acerca, cura las heridas, carga al hombre, paga por su cuidado, y Jesús rompe las barreras culturales y muestra que el amor al prójimo trasciende el prejuicio. El samaritano es el que encarna la misericordia activa, que no se limita a sentimientos, sino que se traduce en acciones concretas. Por eso es que el samaritano lo que hace es que anticipa la obra de Cristo, quien se acerca a la humanidad, una humanidad que está herida y que necesita que su deuda sea pagada por la crisis que hay de su pecado, de su condición espiritual. Entonces, estamos viendo algo importante, una redefinición del prójimo. Por eso cuando se dice, ¿quién es mi prójimo? Jesús está diciendo lo siguiente, del que cayó en manos de ladrones. El prójimo no es una categoría pasiva, sino una acción activa. Ser significa acercarse con misericordia. Por eso es que la parábola está redefiniendo el amor como un compromiso práctico con el necesitado, sin importar el origen de la condición. Por eso es que la enseñanza está culminando con lo siguiente: ve tú y haz lo mismo. Junior, ve tú y haz lo mismo. Entonces, hacer como el samaritano, romper con los prejuicios, sanar al herido, proveer cuidado continuo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo lo podemos llevar en el tiempo moderno? Miren, imagínense una persona que sufre un accidente en la carretera transitada, pero entonces yo como líder o como maestro me invitaron a una conferencia, yo lo veo y estoy apurado, pero no me detengo porque yo voy a dar clase hoy. ¿Cuál debería ser mi deber? No, yo seguí de largo. Ah, pero entonces ese viene y pasó otro, pero era el que iba a cantar en esa misma actividad. Vio esa persona que sufrió ese accidente, pero como él iba a cantar, pasó de largo. Pero pasó un tercero que era un hermano, y ese hermano era un hermano que nadie conoce en la iglesia. Y ese hermano ni conocimiento casi tiene de la palabra, y posiblemente está bregando hasta con los papeles para poderse legalizar aquí. Y nosotros teníamos hasta prejuicio con él, pero es el que se detuvo. ¿Y qué pasa? Se detiene, es todavía un indocumentado porque todavía no tiene los papeles, es un vecino de otra cultura. Nosotros tenemos hasta prejuicio con él porque a veces no conoce claramente y tiene conceptos todavía legalistas. Pero ¿qué pasa? Es el que se detiene, se acerca, atiende al que esté herido, lo lleva al hospital, hasta paga ciertos gastos. ¿Y qué pasa? Es el que toma acción y convierte el amor en ¿qué? En actos prácticos. Actúa en misericordia. Sí, es el verdadero samaritano. Entonces, ¿qué sucede? Está dando una cátedra. Entonces tenemos que ver que esas situaciones ocurren actualmente. Muchos de nosotros nos preocupamos más por el ritual que por por las necesidades que hay actualmente. Por eso es que tenemos que ver que el verdadero prójimo no se define por estatus o religión o nacionalidad, sino por la acción, la misericordia hacia los necesitados. Por eso es que la parábola vemos que el héroe es el menos esperado, lo que confronta nuestros prejuicios y redefine el amor al prójimo. Hermana Jackie, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Bueno, no sé qué dice Marilyn o Silvia, si quieren decir algo. Este, porque si podemos notar, estamos viendo cuál es la demanda de parte de Dios para con nosotros. Se da cuenta que el Evangelio del Reino demanda un amor que tenga acción y una
misericordia que se lleve a la práctica. A mí cuando usted dijo, puso el ejemplo, por ejemplo, de aquel indocumentado, puso esos ejemplos muy, muy nuestros de este tiempo. Ujú, Vamos a llamarle que ha puesto unos ejemplos actualizados de un inmigrante que maybe no tiene documentos y es el que se detuvo a dar esa acción, que es lo que, como usted acaba de ujú, mencionar. Y eso se da en el diario vivir, o sea, eso se da constantemente, que el que menos tú crees es el que da. Yo le voy a ujú, poner un ejemplo bien sencillo. Del que tú crees que es la persona que te podrían a ti dar la mano o ayudar, son los que te dan la espalda. Incluso aquel que ni siquiera te conoce y que vibra bajo o porque vive bajo, porque tiene una presencia de Dios en su corazón y tiene una experiencia maravillosa de Dios, es aquel el que viene a tu ayuda, el que viene, y yo he vivido ahora mismo en este proceso en el Congreso que me ha pasado. Por ejemplo, yo todos los años le pido al Consulado Dominicano que económicamente me patrocine para yo poder pues suplir parte de los gastos del evento, porque es bastante lo que uno gasta. Y sin embargo me dijeron, ni podemos ir a participar, ni tampoco le podemos colaborar con nada, porque qué sé yo qué. O sea, y yo sé que los consulados tienen dinero, yo lo sé. Y además, de las pocas dominicanas que tienen diferentes eventos, o sea, hay algunas en Houston y estoy yo por acá por este lado, los consulados, las embajadas tratan de, ya cuando son unas organizaciones que ya son conocidas, pues hacen lo posible por decir presente. Pero no es lo mismo ir allá en el mismo Houston, que están en la comodidad del mismo Houston, a tirarse un viaje de 3 horas para acá. Ah, no es lo mismo. Prefiero quedarme en la comodidad, pero cuando, te dan la espalda, que tú crees que te va a apoyar, es ok, y así muchas cosas. Sin embargo, aquí mismo, en la misma iglesia, alguien me sorprendió a mí de la iglesia, yo ni lo conocía bien, cuando de repente se va a hacer que me dice, yo quiero conocer un poco más, hermana, de eso que usted dice que quiere hacer que tiene un evento, quisiera conocer de qué se trata, porque he sentido en mi corazón que Dios me ha dicho que le ayude. Y esta persona, sin conocer mucho de mí, sin conocer mucho de la fundación, escuchó de qué se trataba y él simplemente, porque que Dios le puso en su corazón, ayuda a esa hermana. Y me sí. hizo varias preguntas. La iglesia, ¿de qué manera la iglesia le está apoyando a usted? ¿Cuántas mujeres usted tiene? ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta a usted para que ese evento se lleve? Porque lo que usted me dice de que lo que se trata es algo que eso debería ser un lleno total. Ujú. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo ese muchacho? Fui a su negocio, un negocio pequeño. Yo no sé cuánto gana en el año, ni me interesa, porque lo que yo veo en esa persona es el corazón de Dios que camina como un buen samaritano para ayudar al que lo necesita. Ese joven me entregó a mí un cheque de $2,500 para que yo cubriera las comidas para 100 mujeres, para que yo cubriera cosas que se necesitaban para el evento. Y la mayoría de las mujeres, luego yo pude ayudar a mujeres que no podían pagarlo, o que a lo mejor lo podían pagar, pero no lo querían dar. Y sin embargo, fueron muchas de ellas. Hubo una que me dio, varias que dieron ofrenda después que fueron al evento. Yo te quiero dar tu ofrenda, Jacqueline. O compraron cosas para la fundación y se sienten sumamente agradecidas. Y gente diciéndome, ¿cuándo es el otro? No me deje fuera, que me avisa que yo quiero volver. Sí. Porque Entonces, ese es amor, ese es el amor en acción. exacto. Entonces yo me siento, cuando usted dice ese ejemplo, digo yo sí, y lastimosamente vemos que en nuestras propias iglesias o templos, porque iglesias somos todos, nosotros a veces miramos más alguna otra cosa y no miramos el corazón, o nos quedamos enfocados en otro tipo de cosas. Entonces es ahí donde yo digo cómo Dios obra de una manera y nos sorprende de una manera tan hermosa y nos hace ver, y yo no lo digo porque esta persona me haya dado ese dinero, no lo digo por eso, veo es la acción y la generosidad de él. Y por ejemplo, la hermana Silvia, que está aquí presente en el chat de la misma iglesia, por ejemplo, esta joven que comenzó a ver lo que hace la fundación y ya me ha comenzado a conocer a mí en los grupos de vida, en lo que vamos todas las semanas en los discipulados. Mi hermana, yo la quiero ayudar en lo que yo pueda. Yo no tendré dinero, pero tengo ganas de ayudar.
Yo no tendré esto, pero yo La tengo hermana aquí. dice que a veces los que nos ayudan son los menos que pensamos, y eso es así. Y eso Sí, lo hace Dios para hacernos ver que Dios va a tocar los medios que nosotros menos esperamos, para que sí. nosotros nos demos cuenta que Dios es el que hace provisión sobre Exacto. eso. Mm, Así que, o sea, y todo esto, y esto va todo de la mano. Aquí lo que yo, en mi caso, a mí siempre me ha encantado esa parábola del buen samaritano. El buen samaritano realmente es aquel que entrega su corazón, que no mira a quién, sino simplemente hay una acción. A mí me decía, a mí, ¿sabe? Cuando yo decidí salir de monja, que yo compartía las semanas que yo me iba del convento, y que me iba para, y compartí un poco algunas razones. Hay una hermana que me dice, Jacqueline, yo te entiendo perfectamente. Yo te comprendo perfectamente, dice ella. ¿Sabe por qué? Porque tú eres como las ambulancias 24/7. mm, No se me olvida ese epíteto que ella dijo de mí, porque tú eres como las ambulancias 24/7. Porque ahí estoy yo para el que me necesite que yo tenga que ayudar, pues yo ayudo. Y si tengo que, lo que sea, lo hago. Claro, hemos aprendido que también hay ciertos límites que son unos límites sanos, que mm. son los límites sanos que hasta el mismo Jesús lo puso. ¿Ves? Entonces, ahí es donde nosotros miramos hasta qué punto tú lo puedes y que no. O cómo simplemente estamos mirando, que a veces ha pasado, que nos quedamos yo le llamo a esto en la miseria y no miramos que Dios es misericordioso y que aún yo quitando lo que yo tengo o dando de lo que yo tengo, Dios me va a proveer incluso mucho más de lo que yo estaba pensando. O sea, si por fe es, si es por la fe, hemos de andar simplemente, de entregar y no andar como buscando, pero me va a faltar esto lo otro. ¿Qué le pasó a la parábola o el cuento de la viuda? No, sí, de la viuda de Serepta. ¿Qué le pasó a ella? A mí me Mm, encanta ese otro cuento, a mí me fascina, porque mm. cuando viene Eliseo y le dice, dame pan, ¿y qué le dice ella? Pero yo lo que tengo aquí nada más es un chipito de aceite y un chip de pan que me alcanza nada más para cuántos días. Y para mí, Dame de sí. comer, que Dios me mandó aquí, fue a comer que tú me vas a dar y a ti te va a llegar la provisión. Y ella, Mm, por fe, actuó. Y mm. esa es la verdadera fe que el Señor nos dice a nosotros que hagamos. Actúa por fe, porque por fe tú te entregas a mí y yo no te voy a desamparar. Va injusto desamparado, dice el Señor. Entonces, de verdad que ahorita yo vivo por fe. Yo vivo, Señor, haz lo que tú quieras y yo te voy a entregar lo que yo tengo, aunque mañana no tenga nada, yo vivo por fe. Ya yo no estoy pendiente, que esto, no, no. Camino en fe, claro, siendo prudente, por supuesto, ¿no? Con prudencia, con sabiduría, sobre todo, con sabiduría. Y listo, eso es lo que quería No, decir. no, y eso es importante porque esto nos ayuda a integrar lo que el Señor ha dejado plasmado a través de los evangelios, y en las parábolas nos ayuda a romper con todos nuestros paradigmas, a romper con todas estas barreras y entender, o sea, las necesidades que hay y cómo nosotros hemos sido llamados a poner en práctica el evangelio del amor y la misericordia. Y esto es importante porque esto es lo que nos define a nosotros como seguidores de Jesucristo. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta de eso, porque si no, estamos caminando en una ruta de religiosidad y eso no es el Evangelio de Jesucristo. Bueno, Jacqueline, ha sido un placer haber compartido con ustedes. Gracias por el feedback que nos han dado. Gracias a la hermana Silvia y por su aportación en su comentario, y esperamos que puedan estar con nosotros en la próxima sección. Yo creo que la próxima sección va a ser ya para diciembre porque Thanksgiving viene siendo la semana que viene y va a ser un periodo familiar, pero esperamos que puedan estar con nosotros para otra sección. Vamos a estar trabajando con otra parábola, vamos a estar anunciándola y No sé. esperamos que puedan ser edificados y a la misma vez puedan compartir el video o el audio con otras personas. Yo voy a poner el video en mi plataforma en YouTube, que se llama Hermano Junior Pérez Cruz, y ahí lo pueden encontrar más adelante y así pueden compartirlo con otros hermanos. Bueno, Jacqueline, ha sido un placer compartir con Esta, ustedes. Sí, perdón, Junior, para las fechas, como ya vienen estas fechas que son fiesta, por ejemplo, que hoy estamos a 17, no, noviembre,
Hoy estamos martes 18. Entonces, la siguiente semana, 25, por supuesto, entonces nos toca, nos volveremos a ver aquí para que corran la voz y vamos a ver cómo mantenemos ese ritmo y que nos recordemos de estos estudios. Será el martes 2 de diciembre, nos volvemos a Ujú. encontrar a las 6 de la tarde. Entonces, mi propuesta que les hago a ustedes es que si lo hacemos el martes 2 y posiblemente hacerlo, porque luego viene el 16, 23 y 30 de diciembre. Eh, estoy pensando que maybe quizás si lo hacemos el día 2 Junior, podríamos hacerlo el día 2 de diciembre Mm. y podría ser el 16 o no, porque ya los otros son días 23 y 20 y Sí, 30. son días comprometidos y podemos trabajarlos para esos 2 días, no hay ningún problema. Si no hay Entonces, ningún inconveniente, pues hasta ahora podemos hacerlo para esas fechas. ya, hasta ahora mismo, bueno, mi hijo cumple año el 16, pues, yo no sé qué tengo pendiente ese día, él llega, no sé qué vamos a hacer, pero en dado caso, vamos a dejar en nuestro calendario el 2 de diciembre, nos volveríamos a encontrar y este va a ser el mismo Zoom, si no me equivoco, ya yo lo dejé programado para que sea recurrente, es decir, que usted va a poder entrar de nuevo a este mismo link, aunque yo se los mando y se los recuerdo, pero ya no voy a estar haciendo toda la semana un nuevo, sino que este va a ser Sí, el mismo link con el que usted puede acceder a estas clases y usted lo puede enviar en cualquier otro momento. Mire, este es el link de las clases y va a ser el día 2 de diciembre a las 6 de la tarde y es una sola horita para que la gente sepa que es una hora y que entre a tiempo. número, Entonces, es el mismo quedamos número. en eso. Ok, Sí. pues bien. Y esperamos que puedan compartir y a la misma vez hacer sus preguntas en la sección. Ha sido un privilegio y esperamos que sea de bendición.